Hay pocos alumnos por lo que veo. No sé si empezamos, total, estás vos, Ceci, para que los aceptes, ¿no? Bueno. Ahí voy a ampliar la pantalla. ¿Están viendo la pantalla del Power o no? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? Sí, la veo. A ver. ¿Cómo van con sistemas? ¿Cómo les ha ido? Bien, ejemplos muy pertinentes a la profesión. Dieron el ejemplo de una empresa de yogur, después también otros ejemplos de sistemas de salud. eh, la verdad que muy variados, ejemplos muy pertinentes a la carrera, a a la profesión, así que compartieron, sí, compartieron. Y Buenísimo. seguramente que surgieron a partir de ahí otros ejemplos, porque la verdad es que también reflexionaron sobre el pensamiento sistémico. Y Estela, nosotros tuvimos ayer recién el trabajo práctico número 1. Sí. Así que vamos, recién vimos una infografía con lo que tenían que hacer de las perspectivas de las escuelas y escuelas administrativas. Sí, ya vamos a poner el día. Sí. Ay, yo no sé por qué. No puedo abrir la diapositiva. La tenía abierta, pero se veía chiquitita. A ver. Ahí está. ¿Ven ahí, no? La diapositiva. ¿O está cargando No. recién? No se se ve ve nada, profe. nada, profe. ¿No? No, Ahora, parece que ahora está medio sí, lenta. ahora sí se ve. Buenísimo. Bueno, ustedes ya han visto las escuelas. Bueno, Raquel, ya vieron las escuelas, ¿no? No, ¿No? ¿Todavía no? no, porque ayer comenzamos nosotros, teníamos por cronograma fecha de inicio 22. Bueno, para los que ya han visto las escuelas y la teoría general de sistemas, en el ejemplo que ustedes han hecho, en el práctico, ¿dónde piensan que podrían incorporar planeación y toma de decisiones? ¿O dónde lo han visto previamente dentro de los que ya han visto los prácticos? Bueno, Profe, ese no es el práctico número 2, ese lo vemos hoy si Dios quiere, el bien, práctico de enfoque. pero la teoría sí la han visto, ¿no? Ya hemos dado enfoques y sistemas. Dentro de lo que ustedes han escuchado, de lo que saben de otras materias,
quisiera ver, en cuanto a los conocimientos previos que tienen, cómo pueden relacionar la planeación y la toma de decisiones en lo que ustedes conocen. ¿Dónde ubicarían? Si ya han visto esta terminología, este concepto, ya lo hemos visto en el teórico. Sí. Ustedes lo aplican en su vida cotidiana también, planean, toman decisiones. Sí, profe, por lo general, después de que se descubre el problema, después de que hacemos, bueno, todo lo que es el planteamiento de hipótesis, hacemos el planteamiento del problema, es cuando después tomamos la decisión a raíz de los resultados que tenemos. Cuando, Bien. bueno, surge todo un proceso antes para descubrir cuál es el problema. Y el problema, digamos, que nosotros descubrimos en cualquier época, o sea, en cualquier tipo de situación, de sistema. Entonces, a partir de ahí es que nosotros debemos realizar la planeación y tomar las decisiones. Muy bien, perfecto. O sea que ustedes en la vida cotidiana siempre están planeando y tomando decisiones a partir de problemas que se les presentan, ¿sí? Y en la administración, ¿en qué parte han visto esta terminología? Ya lo llevamos al área de la administración, de principio de administración. ¿Dónde han visto esta? No le quiero decir la palabra clave, porque si no ya estoy contestando yo sola, pero ¿dónde han visto planeación en los temas anteriores? ¿En las escuelas administrativas han visto? ¿O en qué enfoque, lo que ya han visto el práctico de enfoque, escuelas, dónde ubicarían la planeación y la toma de decisiones? ¿En qué enfoque? Pueden consultar, chicos, sus prácticos, ahora pueden consultar. En el parcial no, pero ahora como para refrescar qué es lo que han visto y de ahí partir. A ver, recuerden cuáles eran las escuelas, planeación, en qué escuela estaba mencionada. Sí, porque todo tiene una hilación, ¿no? La materia es toda una hilación de conceptos. Vamos de lo general a lo particular. En general vimos que hay distintas escuelas. A ver, ¿cuáles serían las escuelas? Administrativas o enfoques. Tenemos la escuela clásica, por ejemplo, donde los principales, digamos, expositores de lo que nosotros hemos visto en el práctico eran el padre de la administración científica y también el padre de la administración moderna. Y también después hemos visto cómo a raíz de los cambios de paradigmas y también de un experimento que nos llamó la atención, y eso también charlábamos con la profesora, de los experimentos que dieron lugar a lo que era la escuela del comportamiento humano. Bien. Porque en realidad se sucedieron una serie de experimentos, y en el experimento donde ellos trataban de ver cuál era, digamos, digamos, a ver cómo puedo decir, cuál era la influencia de la luz o de la intensidad de la luz, digamos, en los trabajadores. Entonces, algunos decían, bueno, los investigadores que estaban con Elton Mayo, decían de que cuando había más luz, trabajaban y había una mayor producción. Pero Elton Mayo, con otro investigador, decidió continuar con el experimento y observaron que había mucho más allá de lo que era la luz. Entonces ahí descubrieron que el ser humano no es, digamos, una máquina de producción, sino que también implica todo lo que es la razón, el pensamiento, la toma de decisiones.
Entonces, y después, bueno, después surgieron otros enfoques y llevan a lo que es la escuela holística. Lo que llamó la atención también cuando estábamos exponiendo ese día era de que hay muchísimos, digamos, administrativos que aportaron a lo que es lo que se conoce ahora como administración, y también, o sea, una de las reflexiones en ese aspecto, ¿no? En ese contexto, porque bueno, después también lo llevamos a lo que es la nutrición, es que así como ay, perdón, estoy trabada, todo el día hasta en el trabajo y estuve trabada, surgieron varios enfoques. Tenemos el de matemática, que ese también concluimos de que es más que nada, tendría que ser una herramienta, porque la administración va mucho más allá, que es como que está la puerta abierta a que pueden haber otros investigadores en cuanto a la administración, y a la vez seguir desglosando lo que es, digamos, la administración y todo lo que implica. Así que es como que está abierto digamos, esa puerta, ese portal para que haya más investigadores que renueven los enfoques hasta ahora que conocemos. Bien. Eso es lo que o sea, vos dicho de comportamiento en adelante, ¿sí? Y antes de la teoría del comportamiento, ¿qué teorías existían? O existen todavía, porque recordemos que todas se aplican, ¿no? En determinados momentos, y hay algunas teorías que son integradoras de todas. ¿Sí? ¿Qué decía, por ejemplo, la teoría clásica? La teoría clásica se sustentaba en el reduccionismo, en el mecanicismo, y el pensamiento era el pensamiento analítico, que digamos se reducía a considerar que los trabajadores son máquinas que producían, y lo que trataban de el pensamiento analítico se sustentaba en el hecho de que hay un fenómeno, una causa puede producir, o sea, un fenómeno produce una causa y a su vez produce en otro un efecto, o sea, es lo que se llama causa y efecto. Eso más que nada, y o sea, en síntesis lo que se trataba de hacer en ese entonces era reducir lo que era el desperdicio, como lo llamaban ellos, y el ocio de los trabajadores. Considerar solamente al ser humano como productor, en la empresa en la que le haya tocado trabajar. Bueno, ¿y había alguna teoría que hablaba sobre el proceso administrativo? Sí, bueno, es que yo lo presté a esos archivos, no tengo. Bien, ¿no? ¿Y el resto de la clase? Sí, profe, la teoría postulada por Henry Fayol, el proceso administrativo. Sí, exacto. Que se enfoca en la administración como una organización. Sí. Bien, y dentro de ese proceso, ¿cuáles eran las actividades? Si lo vemos como proceso, dentro del proceso hay actividades, ¿sí? ¿Cuáles serían las actividades o funciones dentro del proceso administrativo? Y se podían encontrar unas funciones administrativas específicas como la planeación, organización, dirección, control. Bien, esas. Bien. Bueno, entonces partimos de ahí, ¿sí? Planeación y toma de decisiones estaría dentro de la teoría clásica, vista como un proceso. Si bien estas teorías tienen, como vos decías, una mirada mecanicista, lo mismo, esta teoría del proceso sigue vigente, ¿sí? Y es integrada también por otras teorías más modernas. Entonces cuando ustedes estén trabajando, van a tener que ocupar varias teorías. Entonces, supongamos, en un primer momento van a utilizar la teoría del proceso administrativo. Entonces van a ver todo lo que tiene que ver con planeación, organización, ejecución y control, ¿sí? Otras veces van a ver la organización como sistema. Inclusive, dentro de ese sistema, ustedes pueden identificar componentes
Y esto, la planeación, organización, ejecución y control, pueden ser los componentes del sistema, ¿sí? Entonces, estos componentes están interrelacionados entre sí. Supongamos que yo lo estoy viendo como un sistema, que es lo que tiene más fresco, y la teoría del sistema se aplica a todo, absolutamente todo. Entonces vamos a ver, la planeación es parte de un proceso, según la teoría de Fayol, y según la teoría del sistema, puede ser un componente del sistema. Entonces, si se altera algún elemento o componente del sistema, supongamos que la planeación tenga alguna falla, ya vamos a ver cuál puede ser, afecta a todo el sistema, ¿sí? Va a afectar a la organización, va a afectar a la ejecución, al control. Por lo tanto, el resultado de ese sistema, el objetivo va a ser diferente a lo que yo esperaba, ¿sí? Entonces lo podemos ver. La planeación como parte del proceso, planeación como componente del sistema. Cuando hablamos de la teoría general del sistema, y también esta teoría lo vamos a aplicar según la contingencia, ¿sí? Y ahí aplicamos la teoría de la contingencia. Según la situación en que se encuentre la empresa o la organización, vamos a aplicar una u otra teoría, ¿sí? Inclusive otras teorías, por ejemplo, el comportamiento, también la contingencia puede abarcar a todas también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, la teoría general, yo voy a aplicar la teoría general de sistemas y voy a ver la planeación, organización, ejecución y control como componentes de ese sistema, ¿sí? En un determinado momento. En otro momento, mis componentes, porque depende del momento y cómo quiera yo dividir ese sistema, puedo decir, bueno, yo en este sistema voy a ver el comportamiento humano, los recursos físicos, recursos financieros, como componentes del sistema, ¿sí? Yo no puedo elegir cuáles van a ser mis componentes, porque es todo el sistema y yo lo puedo elegir de distintas formas. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en la clase, ¿sí? Depende del objetivo que yo quiera analizar de esta clase, yo puedo decir, bueno, mis componentes son recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos físicos y recursos financieros, por ejemplo. O yo puedo decir, bueno, mis componentes son alumnos, docentes y tecnología. Entonces yo lo puedo dividir de distintas formas según el nivel o el tipo de análisis que yo quiera realizar de ese hecho, de esa organización, ¿sí? Porque yo lo puedo analizar en distintos niveles. Puedo decir también que esta clase en realidad es un elemento del sistema educativo o del sistema facultad, ¿sí? Lo puedo ubicar de distintas maneras. Entonces ustedes, yo quiero que vean este tema, bueno, que es una función administrativa, pero también forma parte de un sistema que puede ser un componente de una organización, ¿sí? Sí. Entonces, la planeación sería, y la toma de decisiones sería lo primero que yo voy a realizar en una organización justamente para solucionar problemas, ¿sí? Entonces veamos, allá, no se me pasa, está muy lenta. Bueno, vamos a ver esto, con planificación, las características, los niveles y los tipos de planificación. Entonces, planificar es simplemente enunciar por anticipado lo que se desea hacer, ¿sí? Ustedes se levantan todos los días y dicen, bueno, a ver, yo, ¿qué voy a hacer hoy? Tengo que ir a clase de administración, o conectarme a la clase,
hacer el práctico de epidemiología, por ejemplo, estudiar para técnica dietética, para ir al laboratorio, y bueno, ahí sí, después voy a comer, después me voy al gimnasio, y así van planificando anticipadamente lo que van a hacer durante el día. En una organización, aparte de anticipar lo que vamos a hacer, tenemos que especificar cómo, cuándo y quién lo va a hacer, ¿sí? Para alcanzar esos objetivos. Entonces, por ejemplo, nosotros planifiquemos, estamos en un centro de salud y tenemos que hacer antropometría, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo voy a decir que voy a medir los niños menores de 5 años, por ejemplo. Yo voy a medir peso y talla. Y ahí viene, ¿cómo voy a realizar esta actividad? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué pensarían? Por lo general en los centros de salud se dividen la tarea y le dan a los profesionales enfermeros que hagan peso-talla, por ejemplo. Y de ahí recién pasan al consultorio de la nutricionista. Bien, entonces ya tenemos quién, el personal de enfermería. ¿Cómo? ¿A qué respuesta? Y con balanza, si se trata de niños chiquititos, menores de 5 años, bueno, sería con ya la balanza de pie y también con la balanza para bebés, sería el peso. Y la talla con el... Tallímetro. Sí, y también ese para medir los bebés, no sé cómo se llama, que tiene un nombre específico también, no me acuerdo cómo se llama. Para los menores de 5 años, que son bebés chiquititos y no se los puede parar en el tallímetro. Así que bueno, y esos serían, digamos, los instrumentos que se utilizarían para hacer peso y talla en niñitos menores de 5 años. Bien, y le dirían así, bueno, al personal enfermero, bueno, ustedes midan con esta balanza, así nomás, o le darían la técnica. No, de manera técnica siempre. Bien. Entonces, cuando nosotros decimos cómo, en una organización, en un programa, tenemos que escribir qué técnica van a utilizar, ¿sí? Ese también es otro tipo de plan. Por ejemplo, un procedimiento, nosotros anticipadamente le decimos a los enfermeros que tienen que utilizar la técnica, supongamos, escrita por Lejarraga, o le escribimos la técnica, no lo puede empezar con ropa, no lo puede empezar en otro tipo de balanza, ¿sí? Lo vamos a dar todo escrito. Entonces es un tipo de planificación con las técnicas, los instrumentos que estén calibrados, ¿sí? ¿Cuándo? También vamos a hacer el cronograma de cuándo, vamos a poner la fecha, el horario, los turnos, etcétera, y quién lo va a hacer, o sea, quién va a ser el responsable. Entonces, en el programa o organización tenemos que tener todo eso escrito. Y esa es una parte de la planificación, ¿sí? Dentro de ahí tenemos procedimientos, tenemos métodos, ¿sí? Tenemos estándares, los estándares que nosotros vamos a utilizar después para hacer la interpretación de los resultados. Bueno, todo eso son tipos de planes. ¿Qué más tenemos? Políticas, métodos, estándares. Procedimientos. ¿Qué cosa? No, estaba repasando procedimientos, métodos, estándares, políticas. Perfecto. Y vamos a decir quién va a ser el responsable. Todo esto para alcanzar los objetivos que nosotros habíamos dicho, bueno, al final de mes yo necesito medir, por ejemplo, 100 niños, ¿sí? Los 100 niños que vienen a control de niños sanos tienen que ser medidos y decimos, ¿cuándo? Bueno, ya tenemos los turnos para que al final del mes yo sepa, diga, bueno, ya voy a poder medir estos 100 niños. Bien, entonces en una organización los responsables de la planeación pueden ser
un staff de planeación, eso sería en grandes empresas, que se dedican personas exclusivamente a hacer la planeación. Una fuerza de tarea de la planeación, cuando están diseñando las tareas, puede ser la administración o la gerencia de línea. O sea, ¿qué es la gerencia de línea? Son las personas que están, digamos, al más alto nivel de la organización, pero no ¿cómo se llama? Acá tenemos un staff de planeación arriba, ¿sí? Ya vamos a ver la diferencia entre gerente de línea y staff de planeación. Nosotros podemos contratar un staff de planeación para que nos haga la planeación, pero no es que ellos van a tener una autoridad de línea, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cuál es la diferencia. Puede ser un consejo de administración cuando no es una sola persona, sino cuando son varias personas, cuando es un órgano colegiado, digamos. Por ejemplo, el consejo directivo es un consejo de administración en nuestra facultad. ¿Sí? En una clínica, por ejemplo, existe el directorio. Hay un presidente, los miembros del directorio, por ejemplo, son los profesionales que tienen acciones en una clínica y ellos son los que pueden planificar, los responsables de planificar. También puede ser unipersonal el presidente ejecutivo o un comité ejecutivo. Pues la característica es que va a contribuir al logro de los objetivos, ¿sí? Y la responsabilidad de la planeación es de la más alta jerarquía, ¿sí? Es el responsable, el que tiene que dar cuenta. Por supuesto, tienen que participar todos, ¿no? Los niveles que participen todos los niveles jerárquicos, pero el responsable final sería el gerente, el director, el que está en el más alto nivel. Y la ejecución de las actividades planificadas en una organización está, digamos, se delega a todos los niveles jerárquicos. Supongamos, nosotros tenemos un gerente, tenemos 3 departamentos básicos, supongamos producción, venta y finanzas. Entonces, la ejecución de la parte de ventas va a estar a cargo del departamento de ventas, y por debajo de ventas, el departamento de ventas, del jefe o del subgerente, hay otros niveles jerárquicos, ¿sí? Cada uno de esos niveles va a tener cierto grado de responsabilidad de la ejecución de las tareas. Supongamos, vamos a la enfermera en el centro de salud, el que planifica el del más alto nivel, ¿quién es? El responsable. En el caso de la salita, creo que es una doctora, la directora sería. Bien, el gerente, ¿sí? El gerente de ese centro de salud. Y ahí, bueno, en el centro de salud tenemos diferentes especialidades, ¿sí? Supongo del área de nutrición. ¿Quién va a ser el responsable de nutrición? Tiene que ser una nutricionista. Bien, va a ser la nutricionista. ¿Y quién sería el responsable de la ejecución de las actividades de antropometría, por ejemplo? El personal de enfermería. Bien, en este caso el personal de enfermería. Entonces, esa es la responsabilidad en la más alta jerarquía, pero la ejecución en los distintos niveles jerárquicos hasta los operarios, digamos, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la responsabilidad de la nutricionista? La planeación, y aparte ella también después tiene que controlar
y Bien, recibir en su consultorio a los pacientes. bien, va a Con, tener entonces diferentes niveles también de responsabilidad y autoridad, ¿sí? Ya Ujú, vamos a hablar. Entonces, la tarea de la nutricionista es supervisar, por ejemplo, que se cumplan todas las normas, procedimientos, técnicas, el cronograma de la antropometría que realizan los enfermeros en este caso, ¿sí? ujú, O sí. responsables de antropometría. Y los responsables de antropometría o sea, ¿cuál es la responsabilidad de los antropometristas, digamos? ¿Cuáles En el serían caso, sus tareas? en el caso este sería que tomen las medidas correctamente de los pacientes, siguiendo digamos, los procedimientos que están escritos, que le dio el profesional nutricionista. Y Perfecto, con las técnicas correctas, los instrumentos calibrados. perfecto. Entonces, esta es la responsabilidad del antropometrista, ¿sí? Cumplir con el procedimiento, bueno, con todo el procedimiento, con el cronograma, ¿sí? Y la Sí. nutricionista va a ser responsable de todos los antropometristas. Entonces, si viene el gerente y le dice, bueno, a ver, ¿cómo estamos con la antropometría? La nutricionista tiene que responder por todos los que están abajo, ¿sí? Ujú. Y el gerente, a su vez, tiene que responder ante el ministerio, por ejemplo, de nivel central, por todos el personal de su centro de salud. Ujú. Si el operario no cumple, tiene errores en la ejecución de la tarea, la nutricionista, bueno, tiene que supervisar de que se puedan corregir esos errores, ¿sí? Porque si no, el error va a ir hasta la más alta jerarquía. Supongo que hagan mal las mediciones, entonces salen un montón de personas desnutridas, por ejemplo, o de niños desnutridos, menores de 5 años, o con obesidad, pero porque la técnica está mal realizada, ¿sí? Ujú. Esto ocurre en todos los errores hasta la más alta jerarquía. Cada uno, en su nivel, va supervisando en su área de responsabilidad. Bueno, entonces el plan se basa en el uso de los recursos de la institución. ¿Cuáles serían los recursos de la institución? Y en este ejemplo, por ejemplo, serían las balanzas, los tallímetros, o sea, todos los elementos que deben de usar para medir a los nenitos, para tomar el peso y talla. Bien, entonces serían los recursos físicos, el recurso humano, también es otro Sí. recurso. Entonces, la planificación que yo haga va a ser en base al recurso que yo tengo, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, tenemos 5 antropometristas Ujú. y una sola balanza. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo harían la planificación de esta actividad? Y se deberían de citar a los chicos si hay solamente 5 antropometristas y una sola balanza. Solamente citar a los niños, por ejemplo, calcular en cuánto tiempo más o menos se ocupa para medir y pesar un nene, contemplando todas las variables, ¿no? Porque también hay chiquitos que, bueno, que es una realidad porque me tocó verlo, hay chiquitos que no se dejan desnudar, no se dejan pesar, que, bueno, también lloran. Y bueno, y citarlos en horas, o sea, en un tiempo prudencial para que hagan, digamos, un uso óptimo de los recursos. Bien, entonces le voy a tener que dar distintos turnos. Supongamos, Sí. el antropometrista de la mañana, supongo de 8 a 10, y ya Ujú. tengo que calcular cuántos niños va a medir y va a pesar. Sí. El otro supongamos, 10 y media a 12 y media, como para tener tiempo bueno, cumplir con todos los protocolos Sí. de higiene, desinfección, y así sucesivamente. Entonces no voy a tener que citar a todos al mismo tiempo, ¿sí?
eso también es planear en base a los recursos, si son escasos, si estos son escasos. Y también, Igualmente, profe, sí, podríamos hacer que los antropometristas se dividan en tareas. Uno se encarga de calibrar, por ejemplo, las balanzas, otro de realizar las medidas antropométricas, uno de tomar apuntes de las medidas. bien, voy a dividir en tareas. Perfecto. Bueno, eso es planificar, eso es lo que ustedes van a tener que hacer, ¿sí? En el práctico, después en la práctica, cuando vayan a hacer sus prácticas profesionales, preprofesionales, y después cuando ustedes trabajen, lo primero que tienen que hacer, seguramente un diagnóstico y una planificación en base a los recursos que cuente la organización. Bueno, después de que yo hago todo esto, voy a tener una retroalimentación porque voy a ver un resultado, ¿sí? Luego, bueno, con esta pequeña planificación diaria, supongamos, no tengo el resultado esperado, entonces, bueno, en base a eso tengo que ajustar y volver a planificar, ¿sí? Entonces, la evaluación es constante, es una evaluación durante el proceso, ¿sí? Durante el proceso que voy ejecutando, voy retroalimentando mi sistema y modificando lo que tengo que modificar para poder llegar a cumplir el objetivo. Continuamente estoy entonces controlando, retroalimentando y modificando. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, entre otras características de la planeación es que contribuyen al logro de los objetivos, la responsabilidad de la más alta jerarquía, como ya dijimos, se da en varios niveles jerárquicos y el uso de los recursos se realiza a base del plan. ¿Sí? Esta sería como una síntesis, en realidad, de lo que hablamos. Bueno, ¿cuáles son los niveles? Como ustedes ya habían dicho, vamos a tener un plan, después vamos a hacer un programa. Este programa va a estar constituido por proyectos y esos proyectos van a tener actividades y cada actividad van a tener tareas. A ver, ¿qué les puedo decir de plan, programa, proyecto, actividad y tarea? Un ejemplo, dentro de lo que venimos diciendo del centro de salud. A ver, por ejemplo, el plan que le dan a las señoras embarazadas, por ejemplo. Y eso también es otra tarea que hacen los nutricionistas, por ejemplo, que es un plan nacional que viene también de un programa que es mucho no tengo conocimiento de eso, pero sé que surgió a través de un proyecto. Y bueno, y eso tuvo sus actividades. Bueno, y la tarea de los nutricionistas es indicar a todas las mamás que están embarazadas y a los nenitos desnutridos o normales, creo que hasta el año, 2 años le dan, le ceden la leche fortificada con vitaminas, creo, no, con hierro. Con hierro, eso es. Entonces, el plan, ¿cuál sería? Plan a nivel... Es un plan nacional. Bien, el plan es nacional, o sea, es lo más grande, ¿sí? Sí. Y dentro de ese plan hay programas que integran el plan, ¿sí? Por ejemplo, que hay un programa, por ejemplo, programa de asistencia alimentaria, sí, que lo hacen con leche enriquecida con hierro, ¿sí? El otro programa de control de la embarazada, por ejemplo, ¿sí? Del control de salud de la embarazada. El otro programa, ¿qué otro programa se les ocurre? Que hacen programas también de control de niñitos que ya están en riesgo nutricional de déficit hasta los 5 años más o menos, y también le dan leche fortificada con hierro.
Bien, entonces control de niños sanos, por ejemplo, Sí, después y le hacen asistencia alimentaria, después ¿qué otro programa puede haber de lactancia materna, por ejemplo? ¿Sí? sí, Entonces hay un plan que abarca y está constituido por varios programas, ¿sí? sí. Hay un gran plan también que se llama Plan de Seguridad Alimentaria, Ujú. ¿sí? Y está constituido por diversos programas. Por ejemplo, un programa puede ser de huertas, el otro de asistencia alimentaria, etc. Ahora, cada programa tiene proyectos dentro, ¿sí? Por Sí, ejemplo, supongo que ustedes son los nutricionistas y tienen el programa de lactancia materna. Dentro de ese programa, ¿qué proyectos pueden haber o pueden ustedes planificar? Podría ser un proyecto de capacitación en lactancia materna a las madres. Bien, Ah, un proyecto de capacitación. ¿Qué otro más? de fomento y educación de la lactancia materna también, Bien, porque a veces, sí, a veces las madres de por sí no quieren amamantar a sus hijos o no pueden, por ejemplo, trabajan, entonces se las puede educar, diciéndole que pueden dejar la leche materna en la heladera y después la persona que se ocupa del cuidado del bebé darle la leche esa, obviamente calentada a baño María, o no sea, es todo, como dice mi compañero, digamos, un programa de capacitación a todo nivel, educativo, sí, todo o con sí, un proyecto también de capacitación no solo a las madres, sí, sino también a los operadores de algún servicio de alimentación en guarderías comunitarias también. sí, bien. Entonces ahí podemos hablar varios proyectos. Todos esos varios proyectos proyectos. van a Ujú. formar parte del programa, ¿sí? Sí, Ahora, cada proyecto tiene actividades, ¿sí? sí. ¿Qué actividades puedes realizar, por ejemplo, en un proyecto de capacitación dirigido a las madres? Bueno, de Talleres, educación. Bien, talleres, por ejemplo, como hacen acá en la salita de Castañares, que bueno, hacían, todavía no volvió esa actividad, que hacen talleres de concientización y enseñan acerca de, como decía mi compañero, de la lactancia materna, de las posibilidades de mantener la leche materna refrigerada en un tiempo determinado. O sea, son bien, todos talleres para las madres. bien. Entonces tenemos actividades en cada uno de los proyectos. Si yo, en el proyecto de educación a las madres, yo voy a tener talleres, esa va a ser la actividad. Dentro de esa actividad yo tengo tareas, ¿sí? Ujú. ¿Qué tareas pueden haber dentro de la actividad taller? El taller es la actividad. Puede, puede ser las tareas de preparar el material necesario para ese taller, buscar el Bien, salón donde se va a dar el taller también. perfecto, perfecto. Entonces voy a buscar el salón, voy a buscar cuáles son los materiales. Los materiales, sí. Ujú. Bien, ¿qué materiales? Por ejemplo, bueno, tienen mucho material didáctico ellos porque hacen muchas demostraciones. Sí. Este, y bueno, y de cada una de estas voy a tener el responsable y cómo se va a hacer, etc. En todos Ujú. los niveles voy a tener quién, cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Sí. Y qué es, por supuesto, el objetivo. Y después ya vamos a ver que con todo esto vamos a hacer también un presupuesto, el que se llama presupuesto por programa. Vamos a determinar todas las tareas, actividades, proyectos de cada uno, el objetivo o las metas, el material, los recursos humanos, recursos financieros y el indicador para ver si esa planeación se está cumpliendo o no. ¿Sí? Ujú. A ver, ¿qué indicador podemos tener, así como un ejemplito chiquito? Ujú.
no estoy ejecutando bien una actividad, por ejemplo. ¿Cómo puedo saber yo si estoy ejecutando bien la actividad? Por ejemplo, en el caso de la educación a las madres o en el caso, por ejemplo, de los datos antropométricos. ¿Cómo? En el caso de la actividad taller. Ajá. Y en el caso, por ejemplo, podemos poner ahí el porcentaje de madres del barrio, pongámosle del barrio Castañar, que asistieron al taller, considerando obviamente que acá la salita tiene una estadística de, digamos, todas las madres que están embarazadas, pongámosle este año, porque, bueno, ellos llevan año a año, creo que van renovando sus estadísticas. Y bueno, la verdad que ahora por el COVID no sé si seguirá así, pero hasta hace unos 2 años atrás más o menos, sí, ellos es como que tenían bastante actualizadas sus estadísticas. Bueno, yo también a raíz del COVID yo ya no me acerco mucho a la salita, porque bueno, ellos también ya tienen sus medidas, bueno, restringieron toda la llegada de la gente común, digámoslo así, pero ellos tenían también bien controlado cuál es el porcentaje de población femenina de un determinado rango de edad que estaban embarazadas, bueno, en esa época. Por eso también los últimos talleres que habían hecho, profe, era acerca del embarazo adolescente, porque había muchísimas nenas que estaban embarazadas, o sea, nenas de 15 en adelante, ¿no? Y bueno, Bien. eso les llamaba la atención, y bueno, eso les estoy diciendo de hace 2 años atrás, o sea, antes del COVID. Ahora la verdad que no sé. Bien. Pero los indicadores se pueden sacar en base a las estadísticas que maneja el centro de salud, por ejemplo. Bueno, esas son las estadísticas del centro de salud. Pero si yo quiero evaluar una actividad que Ajá. ayer, vos ya lo dijiste, el porcentaje que yo pongo como objetivo, el 80% de las madres amamanten a sus niños con lactancia exclusiva hasta los 6 meses, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Entonces, ese era mi objetivo. Yo voy a hacer la actividad taller y voy a ver al finalizar cuántas madres han sido capacitadas. Esa puede ser una, que sería la global. ¿Sí? Y pues, bueno, dentro de la planificación de cada actividad, también puedo tener otros indicadores. ¿Sí? De cada tarea o de cada actividad puedo tener indicadores. Y también de cada tarea, que serían las metas. ¿Sí? Entonces depende de la meta y el objetivo que yo tenga. Entonces, un programa es un conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, servicios, procesos, expresados en un conjunto de proyectos, relacionados o coordinados entre sí y que son de similar naturaleza. ¿Sí? Entonces, el programa está integrado por proyectos. Y son de similar naturaleza porque están dentro de la problemática. Ahora, si yo tengo otro programa que no tiene nada que ver con la lactancia materna, ya es otro proyecto, ya es otro, ¿sí? No está dentro de ese programa. Bueno, cuando se ejecuta el plan, se realizan acciones y yo tengo que determinar cuáles son las metas, ¿sí? Los objetivos y el cronograma, o sea, dentro de qué periodo voy a realizar esas actividades, esas acciones. Es cuando uno operacionaliza ese plan, o sea, lo lleva a la práctica. Sí. Bueno, y el proyecto es un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí.
Fíjense que son todos como si fueran subsistemas o componentes, todos están interrelacionados, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios. En este caso sería un servicio, ¿sí? En una organización que produce alimentos puede ser un determinado bien. En un comedor puede ser un bien y un servicio. El bien sería el plato servido. Y el servicio sería un servicio, la calidad de todo el proceso, ¿sí? ¿Cómo voy a medir eso? Con la satisfacción de ese comensal, ¿sí? Profe, Sí, bueno, acotando un poco a lo que hablabas hace rato de las metas y el cumplimiento de los objetivos, o sea, sería como la evaluación de cumplir con esos objetivos planteados, los indicadores, digamos. exacto, exactamente. Ustedes fíjense que durante todo el proceso yo estoy controlando permanentemente para si hay algún desvío, tomo decisiones y modifico, ¿sí? Para poder responder a lo que yo había planeado. Por eso la planeación y la toma de decisiones van de la mano, porque el control es permanente, ¿sí? Y cada uno en su nivel jerárquico, para tratar del objetivo. Bueno, todo esto hago para satisfacer las necesidades o resolver los problemas. Entonces, los objetivos que yo planteé van a ser basados en los problemas, ¿sí? O en las necesidades de la población. Perdón, profe, ¿qué dijo? ¿O las qué de la población? En las necesidades de la población, ¿sí? Entonces yo voy a tener un diagnóstico, una serie de problemas de salud, y en base a eso voy a planificar. Bueno, ¿ustedes están haciendo epidemiología? Yo no. ¿O ya la No, el año pasado lo hice. Yo ya la hice. Sí, el año pasado, profe. buenísimo. Entonces ya saben que en epidemiología, ¿qué es lo que se realiza? ¿Cuál es uno de los usos de la epidemiología? Que está muy relacionado con la administración, ¿sí? En epidemiología estudiamos qué es la distribución y frecuencia del proceso salud-enfermedad, ¿sí? O de los eventos. ¿Para qué? Para determinar cuáles son los problemas que tiene una población y a fin de esos problemas implementar una planificación acorde. Bien, vamos a hacer programas de asistencia. ¿Se acuerdan que uno de los usos era ver el impacto de los programas de salud diseñados en el sistema de salud? ¿Sí? Vamos a ver cómo están antes y cómo están después. Bueno, ustedes todo eso lo van a hacer utilizando los elementos de la administración. Entonces, epidemiología le va a dar el problema, la magnitud del problema, que se superpone también con la administración, porque nosotros ahora vamos a ver también priorización de los problemas en base a la magnitud que está dada por epidemiología. Y esa magnitud se mide con indicadores, por ejemplo, indicadores de morbilidad, de mortalidad, ¿sí? Entonces me da la distribución y frecuencia de estas enfermedades, se la brindo, digamos, al sistema de salud pública. O sea, administración está entre epidemiología y nutrición y salud pública. O sea, administración le da los elementos para elaborar, planificar, organizar, ejecutar y controlar los programas para solucionar problemas de nutrición pública, ¿sí? En este caso. O problemas de salud. En nuestro caso, nutrición.
que la mayoría de los problemas que ustedes van a solucionar van a ser en la comunidad, problemas de nutrición, o en un servicio de alimentación, ¿sí? Pero como ustedes van a ser licenciados en nutrición, el título los habilita para ser, por ejemplo, gerentes de un centro de salud. ¿Sí? Y hay muchas colegas que son gerentes de instituciones como centros de salud. Y ustedes fíjense que las incumbencias, la mayoría de las incumbencias que están para los nutricionistas están relacionados con funciones administrativas. Por ejemplo, ustedes han visto el plan de estudio. ¿Están? Sí. Tengo acá como para recordar un poquitito. Por ejemplo, los alcances del título. Programar, implementar y monitorear y evaluar planes alimentarios individuales y comunitarios. ¿Sí? Entonces, acá en la organización, vamos a ver, ustedes tienen que aplicar todo en la administración, programar, implementar, monitorear y evaluar planes a nivel comunitario, por ejemplo, ¿sí? Con base en el diagnóstico o la magnitud de los problemas descritos en epidemiología. También pueden hacer, en base al diagnóstico, ¿sí? Evaluación del estado nutricional y determinación de las necesidades nutricionales para población enfermas y también para poblaciones sanas. Después, evaluar, fíjense que son todas funciones administrativas. Cuando nosotros decimos planificar, organizar, ejecutar y controlar, el control final es la evaluación. Bueno, el tercer alcance dice evaluar la situación alimentaria nutricional a nivel individual y poblacional. Después, formular guías alimentarias para diferentes grupos poblacionales. Las guías alimentarias argentinas, ustedes ya la conocen, ¿no? Sí, profesor. ¿Qué es lo que contienen, viéndolo desde el punto de vista de la administración? Son guías, son que dicen, bueno, hablan sobre la selección de alimentos. A ver, ¿qué saben ustedes de las guías alimentarias? Porque miren que está dentro de los alcances del título. ¿En base a qué han sido creadas las guías? ¿O formuladas? Bueno, profe, las guías alimentarias han sido creadas en base a los comportamientos y hábitos de consumo de la población argentina. Muy bien. Ustedes fíjense en el documento de las guías alimentarias. Habla sobre la transición, ¿sí? Epidemiológica, nutricional, transición demográfica, todos los problemas que tenemos actuales y cómo se han ido modificando durante todo este tiempo, ¿sí? Entonces, en base a los problemas actuales, nosotros tenemos el alcance del título para elaborar guías en base a problemas nutricionales. Ahora, esas guías, ¿qué es lo que contienen? Bueno, esas guías contienen el conocimiento científico sobre requerimientos nutricionales y composición de alimentos, pero lo expresan en mensajes prácticos para los usuarios a través de un lenguaje sencillo y que sea comprensible para la población. Perfecto. Bueno, vos has dicho requerimientos nutricionales,
El requerimiento nutricional es un estándar, ¿sí? Entonces ahí podemos identificar un tipo de plan, como ya vamos a ver más adelante. Son estándares, son tipos de planes. Entonces nosotros vamos a tener que, en base a los estándares que vienen, como vos bien dijiste, del conocimiento científico de la nutrición, nosotros vamos a establecer pautas de conducta o recomendaciones en base a los estándares, ¿sí? ¿Qué otra cosa más han visto en las guías? Bueno, en las guías, bueno, uno de los propósitos es que se fortalezca, ¿no? En cuanto a la selección de alimentos y el aprendizaje de conocimientos para mejorar los comportamientos alimentarios y nutricionales de la población mayor de 2 años, creo que es. Bien, entonces las guías serían como herramientas, ¿no?, que nosotros vamos a utilizar en los programas, porque seguramente en los programas de salud, los programas de nutrición, tenemos inclusive cómo estamos y a dónde queremos llegar, ¿sí? Ustedes han visto que las guías han cambiado últimamente, ¿sí? A partir del 2015, 2016. ¿Y por qué han cambiado? ¿En base a qué han cambiado? ¿Se acuerdan que antes era el óvalo? Y el grupo de alimentos más grande era el de los almidones, hidratos de carbono. ¿Y ahora cuál es el grupo más grande? Ahora el grupo más grande es el de frutas y verduras. Bien, frutas y verduras debido a los problemas que nosotros tenemos de obesidad, sobrepeso y enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces, claro, porque hay estudios epidemiológicos previamente realizados, digamos, por un equipo interdisciplinario, que de ahí derivan ciertas problemáticas alimentarias, o sea, específicamente relacionadas con la nutrición. Y por eso también se van modificando de acuerdo a las necesidades poblacionales, digamos. Perfecto, inclusive tiene por la cantidad de sal, los problemas nutricionales que tenemos con la hipertensión arterial, el sedentarismo, que se habla de la actividad física, el bajo consumo de agua, el bajo consumo de frutas y verduras, vegetales, por eso la mitad del plato se debe consumir almuerzo y cena de ese tipo de alimentos. Entonces, las guías nos brindan normas, ¿sí? Normas alimentarias, que después ustedes las van a traducir en sus programas, para llegar a un objetivo. Bueno, las normas son otro tipo de plan, ¿sí? Normas, procedimientos, son otro tipo de plan. Entonces, fíjense que hasta en las guías alimentarias nosotros tenemos tipos de planes, ¿sí? Distintos tipos de planes. Claro, profe, incluso las guías alimentarias es nuestra herramienta, digamos, básica para en distintos proyectos generar agentes multiplicadores. Perfecto, perfecto. La guía alimentaria lo que a ustedes les va a servir para hacer todas las actividades de educación, de capacitación, para que los multiplicadores, perfecto, puedan realizar acciones y lograr mejorar la situación de salud que nosotros tenemos actualmente, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos el alcance del título a nivel de un servicio de alimentación, que sería lo más pequeño, digamos, y también a nivel comunitario. Entonces, por eso ustedes necesitan las herramientas de administración para poder llevar a cabo todas estas actividades y mejorar el estado de salud de la población a partir de los problemas epidemiológicos que nosotros tenemos, porque todo este cambio de las guías surgió a partir de los problemas detectados
por estudios epidemiológicos. Los estudios epidemiológicos son con una gran cantidad de, ya vamos a ver después, o bueno, los que han visto ya, el método, qué método epidemiológico utilizan, ¿sí? Bueno, aplicando todos esos métodos y gracias a las publicaciones científicas, podemos detectar, y bueno, todo esto también gracias a la recolección de datos, fuentes de datos que tenemos a nivel local, provincial, nacional e internacional, podemos tener el estado de salud de la población. Nosotros vamos a aplicar la administración para elaborar los programas, los tipos de planes, determinar los objetivos para mejorar el estado de salud. A su vez, podemos elaborar, vamos de nuevo a ver, según los indicadores de la evaluación, que ya vamos a ver que hay distintos tipos de control. Uno de ellos es la evaluación, que se realiza al final del programa, y eso va a retroalimentar todo el sistema, ¿sí? Es como una espiral que vamos realizando, obteniendo resultados, planificando nuevamente y así, tomando decisiones permanentemente, ¿sí? Planeando y tomando decisiones permanentemente. Y esas decisiones en base a los resultados que nosotros tenemos de los controles. Los controles se realizan en todo el proceso, desde el inicio, durante y al final, ¿sí? Por eso la toma de decisiones es permanente en la administración o en los sistemas de salud. Bueno, y esto es, bueno, ¿qué es una actividad? Un medio de intervención sobre la realidad, es una realización secuenciada, ¿sí? De diversas acciones para alcanzar metas y objetivos específicos de un proyecto. Entonces, un proyecto tiene una serie de actividades. Esas actividades tienen acciones, ¿sí? Para alcanzar las metas u objetivos del proyecto. Bueno, esas acciones que conforman una actividad se denominan tareas, ¿sí? Entonces, lo más específico, lo más chiquitito, es la tarea. La tarea, el conjunto de tareas conforma una actividad, el conjunto de actividades un proyecto, el conjunto de proyectos un programa, ¿sí? Y el conjunto de programas un plan. Un plan, que ya vamos a ver cuántos tipos de planes. Bueno, cuando nosotros hablamos de planes, podemos decir que vamos a hacer una planificación estratégica y otra normativa, ¿sí? Bueno, hay diferencias entre estos dos tipos de planes. Estas son las diferencias. En la estrategia estratégica generalmente se basa en problemas reales de la población, ¿sí? Expresa lo posible. Yo con los recursos que tengo veo cuál es la posibilidad de realizar estas acciones con recursos humanos, tecnológicos, físicos, materiales, y hasta dónde puedo realizar, o sea, qué es lo que puedo hacer. Y también intervienen los actores sociales, o sea, los que están dentro de la comunidad, los médicos, nutricionistas, los mismos pacientes, ¿sí? Los dirigentes, por ejemplo, de los centros vecinales, todos participan en esta planeación estratégica. En cambio, la normativa es un problema técnico. Yo digo, bueno, hay un determinado número, una tasa, por ejemplo, de desnutrición de menos de 5 años, y yo en un año quiero disminuir a X valor, ¿sí? La tasa.
yo voy a formular, tipo libro, lo que yo deseo, por ejemplo, a fin de año, es que no haya ningún desnutrido. Entonces yo planifico eso, pero en realidad no es posible, ¿sí? Pues no sé con cuántos recursos cuento, es muy tecnocrático, utilizo tecnología, pero no hago participar a la gente, ¿sí? Entonces, seguramente no voy a tener la misma llegada, digamos. De todas maneras, no es que esté mal la normativa. En Anderec especifica que hay distintos momentos, ¿sí? En un momento voy a ser estratégico, voy a convocar a la comunidad para ver cuáles son los problemas, para que la misma comunidad participe en el diseño de los programas, ¿sí? Eso sería lo ideal. Y lo normativo, bueno, yo voy a establecer cuáles son, por ejemplo, las técnicas o los procedimientos antropométricos que van a utilizar. Por ver, si yo no tengo balanza, bueno, tendré que comprar una balanza que sea la adecuada para realizar estas mediciones, ¿sí? Hay momentos estratégicos y momentos normativos. Yo no puedo tampoco implementar un plan que, por ejemplo, han utilizado en África y imponerlo acá. No se puede, porque seguramente va a tener rechazos, no es lo mismo, no puedo aplicar el mismo plan en todas las comunidades. Pero sí hay momentos en que yo tengo que establecer normas, ¿sí? Normas para, por ejemplo, aplicar bien las técnicas, etc. Entonces, estos dos tipos de planificaciones también se complementan en ciertos momentos, ¿sí? Hay momentos. Bueno, a ver, esto lo voy a agrandar. ¿Se ve ahí? No, Sí, profe, no planificación se ve estratégica y agrandado. normativa nomás. ¿No se ve grande? No, ¿No? aparece la diapositiva como cuando entra al PowerPoint directamente. No se ve en pantalla grande. Entonces lo voy a ocultar. Bien. Ahí. Lo voy a agrandar desde acá. Bueno, entonces en la estratégica, se parte de un sistema social que está integrado por personas, ¿sí? Que tienen su escala de valores, y bueno, tienen toda una cultura que yo no puedo imponer un tipo de solución, una solución, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo tengo que ver cómo es la cultura de esas personas, por ejemplo, en las comunidades, no sé si ustedes tienen alguna experiencia o conocen, las comunidades de los pueblos originarios. Yo puedo imponerle cosas a ellos, por ejemplo, yo digo, no, yo tengo que sacar sangre a todos los niños menores de 5 años. Y voy con los bioquímicos y empiezo a sacarle sangre. ¿Se puede o no? No, profe, no se puede. No, profe. Bien, Ellos tienen como un orden de jerarquía de acuerdo a las decisiones que se toman como en su tribu, digamos. bien, Claro, por lo general están dirigidos por un cacique y bueno, y sí, hay que pedirle permiso a él, es seguir, digamos, un protocolo, y si él acepta o no, y si no, bueno, no se hará. perfecto. Bueno, eso es típico. Tiene que pedir autorización, ellos no podemos ir a meternos así en su... El cacique tiene que autorizar, inclusive el cacique habla con la comunidad, entre todos dice, bueno, ¿aceptamos esta ayuda o no la aceptamos? ¿Sí? Sí, El actor que planifica está inserto, o sea, forma parte
de esa comunidad, ¿sí? En la estratégica. Yo no puedo llamar una persona de la OMS, que no conoce nada de la realidad, a que planifique algún programa, por ejemplo, para los wichí, ¿sí? No es parte de la comunidad. Lo ideal sería que nosotros, como parte, por ejemplo, del centro de salud, hagamos participar al cacique o a los referentes de la comunidad en la planificación de alguna acción de salud para mejorar el estado nutricional, ¿sí? Dice, no hay un monopolio en la elaboración del plan, sino que existen varios planes, algunos coincidentes, otros posibles de concertar y algunos en competencia. Entonces podemos tener diferentes alternativas, ¿sí? No voy a ir con uno solo a imponer. Entonces puedo tener diferentes alternativas y en conjunto elegir una, la que sea posible, la que sea aceptada por los miembros de la comunidad. Y los que planifican no controlan solos, ¿sí? Sino hay un control social también en la comunidad. Yo me acuerdo de un proyecto en el que yo participé al final con la comunidad wichí, que era el enriquecimiento con calcio de una harina para que ellos hagan sus panes, con harina enriquecida con calcio. Y bueno, de la universidad llevaron la harina enriquecida, todo, porque bueno, así estaba planificado un proyecto de investigación de CIUNSA, era una intervención. Bueno, ¿qué hicieron? Vendieron la harina. O sea, no hicieron los panes. Ellos vendieron la harina y compraron azúcar, fideos, ¿sí? Entonces, Sí. por eso no es posible, digamos, eso. Si hubiera sido algo más participativo, que ellos hubieran dicho, bueno, no, nosotros queremos tal cosa, bueno, hubiera sido bien recibido por la comunidad, ¿sí? Han recibido todo, pero no consumieron, entonces no se llegó al resultado que se quería, mejorar el consumo, los niveles de calcio, ¿sí? Bueno, la normativa se parte de un supuesto, que es lo que pasó en este proyecto, ¿sí? De que el sistema social, o sea, los miembros de la comunidad, pueden ser objetos de orientación por parte del planificador. Que porque nosotros, digamos, tienen que consumir harina enriquecida con calcio, ellos van a consumir, ¿sí? Eso se parte de ese supuesto. Sí. El sujeto que planifica está fuera de la realidad, ¿sí? No es parte. El sujeto que planifica tiene un monopolio, tiene un solo plan que lo impone, y el sujeto planificador tiene la capacidad de controlar la realidad. Ese sería el supuesto de la normativa. Sí, profe, por ejemplo, en el caso anterior que usted hablaba del proyecto que había llevado a cabo, yo una vez conversado con una maestra rural, también me comentaba la situación de unos chicos que como que querían cambiarle el desayuno y darle alimentos como con más calidad nutricional, pero ellos no aceptaban ese tipo Claro, de alimentos, digamos, porque ya, o sea, lo que yo veo, el problema es que como que no se había hecho como un estudio de lo que ellos realmente aceptan, digamos, exacto, para conocer su realidad, digamos. exactamente. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer cuando vayan a la comunidad es hacer participar a las personas, los referentes de la comunidad, los líderes, aquellas personas que la comunidad sigue y que diga el líder, palabra santa, digamos, y ellos confían en el líder. Pero
si nosotros decimos que la normativa también es beneficiosa, en este caso sería bueno ver cómo, con qué alimento podemos nosotros mejorar el estado nutricional para, la parte normativa viene a aportar el 100%, por ejemplo, del calcio, ¿sí? No le voy a poner yogur, porque capaz que a ellos no les gusta, nunca han consumido, ¿sí? Claro. ¿De qué manera se podría? La normativa me dice cuánto, y la estratégica, cómo, ¿sí? Cómo, dónde, con qué alimentos, para que sea aceptado por la comunidad. Bien. Bueno, entonces acá tenemos la fase de la planificación estratégica. Entonces nosotros vamos a formular los objetivos organizacionales o del programa. Vamos a hacer un análisis interno y un análisis del entorno. O sea, ¿qué recursos tenemos dentro de la empresa o con qué recursos contamos en el programa? ¿Cuál es el entorno? Porque bueno, si nosotros consideramos el programa o la organización como un sistema, todos los sistemas, ya sabemos, están dentro de un entorno. Y el sistema tiene un intercambio con el entorno. Entonces tenemos que analizar cómo es el entorno, cuál es el ambiente externo de ese programa, por ejemplo, cuáles son las políticas, si es un programa, las políticas del ministerio, las políticas provinciales o nacionales, ese puede ser un tipo de entorno, o el ambiente. ¿Y cuál es el entorno interno? ¿Cómo son los recursos humanos? Por ejemplo, ¿cómo se llevan? ¿Cómo son las características de los elementos que están, digamos, formando parte de ese sistema? ¿Sí? Todo eso tenemos que hacer un análisis interno y externo. La formulación de las estrategias alternativas, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos que tener estrategias alternativas y tomar la decisión y decidir después por una de las estrategias. Entonces veamos la formulación de los objetivos. A ver, un minutito que están tocando, ya les digo que no puedo poner. Sí, ahora no puedo atender, estoy en clase. Bien, bueno. Sí, sí. Bueno. Bueno, entonces veamos la formulación de los objetivos organizacionales. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es formular los objetivos a largo plazo, ¿sí? Esto sería en la planificación o planeación estratégica, ¿sí? Esa planeación va a tener diferentes programas, ¿sí? Entonces, siempre la estratégica es a largo plazo. Ya vamos a ver también los objetivos que son a largo plazo. Pueden ser a 5 años, 3 a 5 años. Inclusive nosotros tenemos objetivos a más largo plazo. ¿Qué objetivos conocen ustedes de organismos internacionales de los que nosotros formamos parte? Por eso lo adoptamos como un lineamiento hacia dónde vamos, que ustedes ya lo han visto capaz en otras materias. Los lineamientos de la FOP para el 2030, por ejemplo, profe, que también tienen sus objetivos, sus metas, determinados indicadores, se lo vimos en el seminario 1. Bien, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Hasta el 2030. Eso. Perfecto, bueno, esos son objetivos globales y a partir de esos, que son a nivel internacional, que están diseñados para un grupo de países, nosotros a partir de eso podemos diseñar nuestros objetivos a nivel nacional, porque
al formar parte de la OMS, por ejemplo, nosotros nos comprometemos a contribuir al logro de estos objetivos, ¿sí? Que son objetivos regionales, a nivel regional. Bueno, definir el orden de importancia y prioridad de cada uno de los objetivos. Esto va a estar dependiendo de la jerarquía que nosotros le demos a los problemas, ¿sí? Nosotros vamos a tener una priorización de problemas y en base a eso vamos a ver cuáles van a ser los objetivos. Y a partir de esos objetivos vamos a tener un objetivo general y los objetivos específicos, ¿sí? Entonces, el general, igual así como esto a nivel internacional, el general, digamos que va a contribuir al global y aparte tiene que estar apoyado por otros objetivos que pueden ser específicos, ¿sí? Y así hay una jerarquía de objetivos. Bueno, después en el análisis interno vamos a ver cuáles son las fortalezas, cuáles son las limitaciones del entorno, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las fuerzas propulsoras de la organización que van a facilitar el logro de los objetivos, y las debilidades, que pueden ser las fuerzas restrictivas, que me pueden dificultar o impedir el logro de esos objetivos. O sea, yo tengo que hacer un análisis y conocer las fortalezas y debilidades para tomar las decisiones. Entonces, el análisis interno, vamos a ver cuáles son los recursos disponibles, financieros, de máquinas, equipos, materia prima, recursos humanos, la tecnología con la que se cuenta. También en este caso el análisis de la estructura organizacional, aspectos positivos, negativos, de la división de trabajo, de la departamentalización, de las unidades ejecutoras, de la distribución de los objetivos por departamento. Bueno, esto, por ejemplo, ustedes si son gerentes de un centro de salud, van a tener que hacer este tipo de análisis, ¿sí? O dentro de, por ejemplo, de un sector donde ustedes estén trabajando, también van a poder hacer este tipo de análisis dependiendo de la jerarquía donde se encuentren dentro de la organización. También la evaluación del desempeño actual y de los años anteriores. Por eso ustedes tienen que tener los datos, producir información para que a lo largo del tiempo pueda haber un control y verse mejorado la productividad, las utilidades, la innovación, el crecimiento, el desarrollo, depende de la naturaleza. No sé si hay una interferencia. Bueno, el análisis del entorno, las condiciones externas que rodean la empresa, por ejemplo, a nivel político, económico. Supongamos que está una empresa productora de alimentos, el mercado de ese tipo de producto, cuáles son las empresas que me hacen competencia, en el caso de mi producto o mi servicio, ¿sí? O el servicio de la empresa, de la organización. Bueno, la coyuntura económica, como dijimos, la política, la cultura, las leyes, el aspecto jurídico, ¿sí? Todo lo que influya pueda influir desde afuera a la empresa, o a la organización, o al programa, depende de lo que yo esté diseñando. En base a todo eso, yo voy a tener que tener alternativas,
¿sí? En base, supongamos, a los recursos que yo tengo y a las políticas o al entorno que yo tengo en ese momento, capaz que no puedo tener un programa tan grande, me voy a tener que conformar, digamos, con algo un poco más pequeño, pero que pueda ser real, factible de realizar. Todo esto, entonces, las condiciones internas y externas van a condicionar la toma de decisiones con respecto a muchos, hasta los objetivos, ¿sí? Pero siempre tengo que tener alternativas estratégicas. Y bueno, que lo único que son cursos de acción futura que la empresa tiene que adoptar para lograr sus objetivos. Bueno, y este es el formato de la planificación estratégica. Establecer los objetivos, reunir, analizar la información, toda esa información para evaluar el entorno, voy a hacer una auditoría de recursos, que sería interna, voy a establecer las alternativas, voy a elegir una estrategia y voy a poner en marcha ese programa o esa empresa y voy a medir el logro de las metas, ¿sí? De las metas y de los objetivos. Y bueno, así como dijimos que la planeación se divide en estratégica, normativa, también tenemos distintos niveles, ¿sí? Tenemos planes estratégicos que son a largo plazo, de 5 años o más, planes tácticos a mediano plazo, de 1 a 5, y planes operativos. Fíjense que son distintos niveles jerárquicos. El operativo forma parte del táctico, los tácticos están constituyendo el estratégico, ¿sí? Todos se complementan, no es que son distintos. Uno es estratégico, el otro táctico, el otro operativo. No, el operativo, voy a tener varios operativos que me van a constituir el táctico. Varios tácticos y con eso voy a constituir el estratégico, ¿sí? Por eso son niveles de la planeación. Bueno, esta es la bibliografía. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe, todo bien, todo clarito, lindo. Perfecto, y ustedes van relacionando bastante bien. Los hago relacionar porque cuando ustedes vayan a hacer el práctico, ya van a tener idea de cómo plantear el práctico, ¿sí? Voy a ver otra diapositiva. Ya lo estoy compartiendo, ¿no? Ah, no, sí. Sí. Voy a buscar la otra. Bueno, vayan pensando en las preguntas, si tienen dudas. Ya no estoy compartiendo, ¿no? No, profe. No, profe. Bueno, vayan pensando a ver si tienen... Profe, yo sí le quería consultar, pero bueno, es algo con respecto a dónde es que le ponen los links para entrar a clase. Ah, sí, lo que pasa es que siempre lo ponemos por WhatsApp. ¿Vos estás en el grupo? No, yo creo que usted me agregó al grupo de epidemiología y no al de principio. Claro. Bueno, ahora te voy a agregar, claro, sí. Sí me acuerdo que me pidió que te agregue y te agregué al otro. Sí. Bien, ¿y todos están en el WhatsApp, en el grupo? ¿Los presentes? Sí, profe. Sí, profe, creo que la mayoría, sí. Bueno. Bueno, piensen si tienen dudas. O bueno, o dudas del sistema también, porque está todo relacionado. Profe, en el práctico número 2
cuando nosotros tenemos que poner así ejemplos en el cuadrito, lo tenemos que relacionar, por ejemplo, con el artículo de sistema de salud que ustedes dejaron en el aula virtual. Ah, sí, vos preguntado en el WhatsApp y no te contestamos. Una compañera preguntó, pero yo también tenía esa duda. Ah, bueno, no sé, Ceci y Raquel, ¿vos le podés contestar? ¿Tienen a mano el práctico? A ver, A ver, fíjense. me fijo bien el práctico porque... Sí. Cecilia, vos lo tenés a mano, así lees bien la pregunta. No, disculpen, A ver, lo busco entonces acá. ella Lo hace busco acá. referencia al material que se dejó. Se dejó ese material bibliográfico del Sistema de Salud de la Argentina, que la autora desveló, porque, digamos, es el sistema de salud es lo grande y después van a tener subsistemas como el público, el privado, el de las obras sociales, y pueden sacar ejemplos para colocar en su cuadro. Sí, yo creo que eso se refiere Claro, es en base entonces a esa al bibliografía que ustedes tienen que extraer, y para eso es el formato del cuadrito, los ejemplos, Ajá. haciendo la lectura y seleccionando lo que pueda servir para colocar en ese cuadrito. exactamente, Ajá. exactamente. Bien, bien, bien. No sé si quieren hacer un ejemplo de... Estoy tratando de buscar. Acá está. A ver, ya lo busco, acá lo tengo. Ya lo tengo acá, el trabajo práctico número 2. Sí, sí, es la lectura. Sí, ahora lo abro, a ver si comparto pantalla. Claro, ahí tienen el sistema, objetivo, la clasificación, y a ver más abajo. A ver, acá. Ah, sí, es el cuadro este, sí. Sí. Claro, que puedan identificar todos estos conceptos dentro del material ese que se les brindó, dentro de ese artículo. Exactamente, sí. Profe, La- una consulta, porque yo cuando hice el práctico, ahí en la columna donde dice definición, yo he puesto la definición de cada uno, digamos, de los ítems que piden. Y bueno, y al lado puse los ejemplos. Bueno, sí, del sistema sí usé yo el de Mariana Veló, que es el sistema de salud, público, privado, mutual, obra social, porque eso también fue, digamos, una publicación que estudiamos en el seminario 1. Entonces, digamos que está muy clarito ahí, diferencia lo que es el sistema, componente, y bueno, pero lo que sí, cuando habla así de elementos, componentes, ahí al costadito en una columna donde dice definición, yo coloqué la definición de cada uno de los elementos que nos piden, o sea, de lo que es la jerarquía, escala, salida, o sea, qué es, y al lado ejemplos de cada uno de ellos. Claro, lo que estaba en Osorio Gómez, ¿no? Sí, exacto. Yo usé de él, de Osorio, Juan Carlos creo que se llama, Juan Carlos Osorio, y él, bueno, él da definiciones de cada uno de los ítems que nos piden ahí. Y bueno, y al lado puse ejemplo. Lo que sí usé cuando dice sistema, sí, ahí usé yo el de Mariana Veló, que es el de sistema de salud. a ver, sí. A ver, ya voy abriendo material.
A ver, acá está, sistema. Sí, acá está el sistema de salud de Argentina. Completa la siguiente pregunta. No sé si se puede ver el sistema de salud. Sí, profe, sí se puede ver. Se puede ver. Este es el artículo seguramente que hace referencia, porque es el sistema de salud de nuestro país. Es un ejemplo también de sistema. Y después también tienen diferentes sectores dentro de ese sistema. Así que está el público, el de seguro social, el privado. ¿Cómo lo podrían tomar digamos, como subsistemas del gran sistema de salud de la Argentina? Yo no sé si la duda es de que en el punto 2, dice elaborar un glosario, ¿no? Pero abajo dice describir los conceptos básicos de la teoría del sistema. Y no sé si por ahí están interpretando que, que la actividad donde tienen que volcar en el cuadro es otra, como que son dos actividades, ¿esa es la duda? Sí, en realidad yo lo hice separado, profe. Yo en ese Claro, punto que usted me doy mencionaba, cuenta que esa es la duda, sí. yo he descrito, o sea, primero, bueno, elaboré un resumen y de ahí vi cuáles eran los conceptos básicos y después en el cuadro lo hice también con Osorio y bueno, y puse como ejemplo de sistema de salud, el sistema de salud, por ejemplo, con su subsistema, como dijo la profe Ceci. Sí, está correcto, porque digamos, se hace una breve descripción de este material, porque después ustedes van a tener otras bibliografías y, digamos, para que vayan puntualmente a ese contenido de los conceptos básicos del sistema. Por ahí la bibliografía completa no se la, digamos, la vamos utilizando a medida que van pasando los prácticos, pero en este práctico específicamente eran esas páginas para que ustedes puedan realizar la lectura y en base a eso ir extrayendo los conceptos básicos y también ejemplos que hay ahí que a ustedes también los familiarizan con los conceptos de administración. Sí, profe. Pero Cecilia, aclararle para todos, desde esa lectura de Osorio Gómez es también lo que tienen que volcar en el cuadro, o pueden ser otros ejemplos. Sí, pueden ser otros ejemplos. Pueden ser otros Eso es lo ejemplos. que yo creo que ahí se generó la duda. Porque Bien. hay un punto que tienen que resolver que es el segundo, Sí. y después en el 2 con Romano, en la actividad áulica sería el cuadro, que serían entonces dos actividades, bueno, aparte del glosario. Es verdad, exactamente, sí. Sí. Ahí pueden brindar ejemplos no solamente de la bibliografía que se les menciona, por ejemplo, de Beló, que es el sistema de salud de la Argentina, o como el alguno de Osorio Gómez, sino que también pueden ser otros ejemplos surgidos del mismo grupo, ¿no? Porque en los grupos hacen una puesta en común y también sale un ejemplo muy trabajado, Sí. muy... Sí, profe. Otra pregunta para Estela. Recordémosles a los estudiantes también si ellos tienen que subir la tarea en forma individual. Esa es otra duda tal vez que le tenemos que responder, o grupal. ¿Seguiremos haciendo individual como en otros tiempos, Estela? No sé si me está escuchando. Creo que ¿Cómo individual? O sea, el subir el trabajo práctico al Moodle, me refería. Sí, que lo suban Bien. individual para que ellos lo tengan en su... Perfecto, bien. Bueno,
para que lo puedan consultar, porque si no, si lo sube una, va a estar solamente en la tarea de esa persona. En cambio, después para estudiar necesitan todos tener. Bien, perfecto. Bueno, ya, y si no está Alquiblo en la teoría, les recuerdan a sus compañeros, o también los recordemos en el trabajo práctico, ¿no? Esto, para Sí, que profe. sea para todas la información. Ah, sí, por ejemplo, pues nosotros el trabajo lo hacemos grupal, vamos aportando, bueno, cada uno y podemos rotar, digamos, un trabajo lo sube un compañero, después el otro y así. O sea, Tienen no que va a ser la subir suba grupal, es individual. Cada uno de ustedes tiene que subir el trabajo práctico, ¿sí? Ah, ya todos, entendí. o sea, todos los que han participado, los miembros del grupo, cada uno tiene que subir en su tarea, ¿sí? Aunque lo hayan hecho grupal, va a ser el mismo. Pero bueno, todo lo tiene que tener subido como su tarea. Es para facilitarles a ustedes más que nada, porque después se separan, entonces uno solo o dos o tres tienen el práctico. Parece que se congeló o Sí, Bueno, parece que se quedó sin conexión la profe. aparentemente se quedó sin conexión. Sí, hasta que ella se reintegre, la finalidad de que cada uno lo tenga es para que quienes deban después, Tienen ahí subido, tienen todo por ahí está la profesora. Bien, ahí. sí, se reincorporó. Profesora, ahora la escuchamos. Creo que salió de nuevo, profe. Parece que está inestable, ¿no? La conexión. Aparentemente está Sí, parece que inestable. sí. Ahí está. Profesora, la escuchamos. Sí, me desconecté, parece. Sí, No Sí, sé por qué me desconecto. Debe ser Bueno, su internet, profe. sí, sí debe ser. Bueno, veamos entonces la priorización de los problemas. ¿Ya han arreglado lo del práctico? sí, ya les aclaramos. Bueno, no sé si escuchan un ruidito que es el parlante que hace un ruido. Bueno, entonces hemos dicho que nosotros tenemos que priorizar los problemas para elaborar los planes estratégicos, tácticos y operativos, ¿sí? Entonces veamos qué es la priorización. Es un proceso que consiste en establecer una jerarquía de los problemas diagnosticados dentro de lo que se entiende que es imprescindible hasta los que son deseables de solucionar. O sea que los problemas que van a salir en primer orden van a ser los imprescindibles de solucionar, ¿sí? No significa que los otros problemas van a quedar descubiertos, sino que la priorización va a decir qué problemas se van a solucionar en primer término, ¿sí? Y hay diferentes métodos para priorizar. Entonces veamos qué es un problema. Un problema sería una brecha entre la situación real y la situación ideal. O sea, que es dónde estoy y a dónde quiero llegar, ¿sí? Es una situación de insatisfacción y esto es lo que moviliza
a las personas, a la comunidad, a la institución, a elaborar los programas o elaborar, digamos, todas las actividades que yo tengo que realizar para modificar esa situación. Bueno, hay diferentes criterios, ¿sí? Por ejemplo, estos son Hanlon, Sendes, OPS, simples. Estos son tipos de priorización. Entonces, lo importante es que nosotros veamos el consenso, ¿sí? ¿Qué método vamos a utilizar para priorizar? Hay distintos criterios. Independientemente del método que utilicemos, nosotros tenemos que establecer los criterios. Por ejemplo, magnitud del daño seguro, ¿sí? Porque ahí vamos a poder ver el tamaño del problema. O sea, por ejemplo, nosotros podemos medir con la morbilidad, la mortalidad en una comunidad o en un grupo poblacional, que nosotros supongamos estamos en el centro de salud y tenemos distintos grupos poblacionales. Entonces podemos ver la morbilidad en distintos grupos etarios y las causas, la mortalidad y la invalidez, ¿sí? Con los indicadores que nosotros dispongamos, los indicadores epidemiológicos. Bueno, a los problemas que tengan mayor magnitud, seguramente le vamos a dar un mayor puntaje, ¿sí? Otro criterio sería la vulnerabilidad del problema. Esto va a permitir ver la posibilidad de controlar o eliminar con la tecnología o los recursos que tengo un problema de salud. Entonces, más importante o mayor puntaje le voy a dar a los daños que son más vulnerables, o sea que yo tengo la forma de poder erradicar ese problema o controlarlo, si no lo puedo erradicar. Otro criterio es la trascendencia social, que sería la importancia que le da la población, tanto, o la comunidad, tanto desde el punto de vista de los profesionales como de la población en general, que le da la importancia que tiene ese problema para esa población. Por ejemplo, años potenciales de vida perdidos, ¿sí? Años de capacidad perdidos por daño o enfermedad. Entonces, le vamos a dar mayor puntaje al problema más trascendente. Depende de la comunidad, tanto de los profesionales como de las personas que constituyen esa comunidad. Otra es la relación costo-efecto. Entonces, costos de prevención, tratamiento o rehabilitación. Vamos a dar mayor puntaje al tratamiento de menor costo, ¿sí? Esto de forma individual. Después ya vamos a ver que vamos a tener que sumar todos esos puntos y el que tenga mayor puntaje, el problema que tenga mayor puntaje, ese va a ser el prioritario para solucionar. Entonces, aplicar una matriz de priorización nos va a permitir solucionar el problema a partir de una lista que yo tengo, una lista de problemas, y a eso le voy a aplicar los criterios que yo considere adecuados. Hay muchos criterios, yo les mostré 4, pero depende, hay muchas bibliografías que presentan otros criterios y ustedes también pueden seleccionar los criterios dependiendo de la naturaleza del problema. Entonces, ¿cómo se construye? Tengo que identificar los problemas, o sea, en una columna, tengo que enumerar cuáles son los problemas que surgieron del diagnóstico. Después tengo que consensuar la puntuación, bueno, con el equipo de salud, con el equipo
y yo estoy trabajando, supongo, con representantes de la comunidad, voy a decir, bueno, le vamos a dar tal puntaje para los criterios, ¿sí? Después, bueno, construimos la matriz según la matriz que nos creamos conveniente, y una vez que ya tenemos los puntajes, le damos los puntajes según los criterios mencionados, sumamos los puntajes y totalizamos. Entonces, el problema prioritario sería el que tenga mayor puntaje. Es importante entonces fijar la puntuación, porque bueno, el que tiene mayor peso va a ser el prioritario, el primero que vamos a solucionar. Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, los valores para otorgar la puntuación a cada criterio se definen por consenso y, por ejemplo, una escala puede ser alto, un puntaje de 5, medio, 3 y bajo, 1. O también podemos ponerle crucecitas, ¿sí? Muy alto, le ponemos estas crucecitas, 5, alto, 4, medio 3, bajo 2 y muy bajo, una crucecita, ¿sí? O si no tiene ninguna relevancia, ninguna importancia, sin cruz. Entonces, para cada problema o alternativa se asigna un puntaje a cada criterio y se suman y totalizan para cada problema. El puntaje más alto es que el primero que va a figurar, digamos, en la posición de la tabla. Es como si hiciéramos un ranking, ¿sí? Y acá hay un ejemplo. O sea, acá ponemos los problemas, acá ponemos los criterios. Nosotros seleccionamos. Supongamos, al problema 1 le ponemos por magnitud, nos fijamos la tasa, por ejemplo, de morbilidad, mortalidad, o el dato que tengamos que me dé una idea de la magnitud. En general, nosotros medimos con cifras relativas, ¿sí? Le ponemos, supongamos, un puntaje 5. Vulnerabilidad es muy vulnerable, o sea que se puede